El Madrid ya conoce a los 8 rivales a los que se va a medir en la fase de la Liga de la Champions, que arranca este 8 de septiembre. En el Bernabéu recibe a Inter de Milán, al PSV, al Leipzig y al LASK austriaco, que debuta en Champions. Y fuera de casa, el Madrid se va a medir al Arsenal, al subcampeón, a la Roma, al Shakhtar y al AEK de Atenas. El plato fuerte es esa salida a Inglaterra para medirse al subcampeón de la Liga de Campeones, al Arsenal de Arteta, al que no le ha podido ganar en Champions y que lo eliminó, seguro que se acuerdan los madridistas o no se quieren acordar, en los cuartos de final de la temporada 24-25, con un global de 5-1 y con el Madrid incapaz de ganar ninguno de esos dos encuentros. Vamos a analizar qué va a dar de sí el Madrid en la Champions. Con Mourinho lograron 3 semifinales, pero el objetivo es volver a levantar la orejona. Hernán Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sé que a ti este formato no te gusta mucho, pero me imagino que te apetecerá ver una Arsenal Real Madrid con todos esos alicientes que tiene, ¿no? Me gustaría ver un Arsenal Real Madrid en la final, o en la semifinal, o en los cuartos, o en los octavos de final de esta competencia. A ver, es cierto que va a tener su complicación, va a ser el único partido complicado. El único complicado para el Real Madrid. El único complicado. El Inter, más o menos los equipos italianos están muy por debajo hoy de lo que fue el nivel de Italia en su momento. El PSV, la Roma, el Leipzig, el Shakhtar, el LASK, el AEK Atenas. A ver, para el Madrid son todos trámites. Después perderá puntos en algún lado, Mourinho pondrá un que otro suplente. Pero esto es simplemente entrar en calor, dar el ritmo al equipo, nada más. El Madrid tiene que estar fácil, entre los 8 mejores equipos de la Champions. En esta Champions, con este sistema simplemente para vender partidos, para que ustedes compren. Los Mireia, los Moisés compren, los Ana compren estos partidos. Y vean y consuman. A ver, para el Madrid esto es entrar en calor. Que se preocupe por la Liga. Esto acá suma fácil hasta con suplentes y clasifica directamente entre los 8 mejores con suplentes. Un solo partido complicado, uno solo contra el Arsenal. Y si lo pierde no pasa nada. Lo importante es que le gane a la hora decisiva. Cuando termine la Champions vamos a decir Mourinho la ganó, no la ganó, perdió la final, llegó a semifinales o lo que haya pasado. Pero nadie va a recordar esta ronda de grupos. Bueno, a ver, voy contigo. Mireia, me imagino que te apetece ver este Arsenal Real Madrid que tiene, como decíamos, todos esos alicientes. Ya se acreditó por el partido, me cuentan. Por supuesto. Y luego, en líneas generales, también te pregunto un poco de las expectativas que tienes del Real Madrid en Champions con Mourinho y demás, aunque luego iremos analizando también algún que otro partido interesante, ¿no? Con ese Inter, ex equipo de Mourinho con el que consiguió hacer historia. Justo, sí, con la que consiguió levantar esa ansiada y deseada orejona. Va a ser interesante ese encuentro y con ese condimento especial que, insisto, hay muchos partidos en esta fase de liga que tienen esos datitos de color que nos apasionan, muchos reencuentros. Bueno, ahí está, Anita, justamente lo que decía, 5 títulos. Pero yo creo que ese Arsenal Madrid también, ¿no? Se lleva todos los focos en este camino que le ha tocado al Real Madrid en esta fase de liga. Nunca le ha podido ganar en Champions y creo que eso va a ser un reto bonito pero realmente desafiante para Mourinho, ¿no? Porque arrancar con ese peso, arrancar sabiendo que fue el equipo que te eliminó en esa Champions, con ese doblete de falta de tiro libre de Declan Rice a Courtois, espectacular, 3-1 en la ida, después 2-1, 3-0 en la ida, después 2-1 en la vuelta. No pudieron dar vuelta al resultado, incluso estando y jugándose la vuelta de local allí en el Bernabéu. Yo creo que va a ser un lindo partido, vamos a ver cómo se presenta, porque todavía no tenemos el fixture. Creo que eso va a ser importante también, saber en qué momento del calendario cae ese partido y cae justamente esa jornada que tendremos en esta fase de liga. Después, por lo general, comparto un poco, raro, pero es cierto, comparto un poco con Hernán. Creo que muy bien, está aprendiendo, Mireia, Muy bien, Está aprendiendo. No le tendría que costar demasiado el resto de partidos y obviamente ya sabemos que si pierde frente al Arsenal otra vez, porque es como lo que viene diciendo la historia frente al equipo de Mikel Arteta, tampoco pasaría nada porque tiene revancha y el formato es lo que... No te doy la razón, eso lo sabemos todos, Hernán, que el formato te da revancha, pero bueno, no deja de ser interesante y entretenido. Yo creo que el Madrid tiene con qué.
para terminar entre los 8 primeros. Sin duda. Bueno, es verdad, como decía Mireia, que sí que ha tenido más suerte, ¿no? En este sorteo el Real Madrid, que por ejemplo el Barça o el Atlético, ¿no? O el Villarreal. Pero bueno, siguiendo un poquito con la ronda, o el Villarreal también. Mira, el Betis horrible. No, horrible. El camino del Betis. Horrible el Villarreal. Con el Betis no me llevo bien, pero... Horrible el Villarreal. Vamos... Es que lo tengo aquí rapidito, Anita. Mira, Arsenal, Bayern, Porto, Dortmund, Feyenoord, Como, Lille y el Slovan Bratislava. Los rivales del Betis para un equipo que no tiene experiencia en Champions. Es realmente el camino de la muerte. Ahora, también tiene que ver... Pero eso sí que esto tiene que ver... Eso sí que se lo van a gozar los aficionados del Betis. Volver a Europa y encima hacerlo contra estos equipos. Va a ser... Totalmente. Mira, sí. Los del Betis, Hernán, quieren, 400 partidos. No, lo que digo que también... Eso sí que están felices del nuevo formato. Tiene que ver, tiene mucho que ver los rivales por el sorteo, pero aparte por el bombo donde fueron ubicados. Claro. El Betis no fue ubicado el mejor bombo porque no tiene la historia que tiene, por ejemplo, el Madrid Total, o el propio Barcelona, que juega año tras año en la Champions. Bueno, vamos contigo, Moisés Llorens. Me apetece mucho Él no habla del Madrid. Pues me apetece mucho preguntarte acerca de este partido frente al Arsenal, después del último recuerdo que tenemos en Champions del Madrid y el Arsenal en cuanto a esa eliminación. Preguntarte también qué esperas de un Mourinho que sin... O sea, me acuerdo, ¿no?, de esas semifinales contra el Barça cuando gana la Champions con el Inter, que me imagino que tú también, pero bueno, no sé qué esperas del Madrid de la Champions. Sí, bueno, de esa eliminatoria hace ya 16 años, ha cambiado mucho. Mourinho entonces sí que tenía un libreto que era ser ultra defensivo. Aquel partido en el Camp Nou acaba con Samuel Eto'o de lateral zurdo. Y yo creo que Mourinho, más allá de ser un motivador, futbolísticamente no le va a aportar nada al Madrid. Creo que es un técnico desfasado completamente. Dicho eso... No, yo sé que tú dices que es de modé y tal, y que está anticuado. Sí, Bueno, yo creo que... hecho, ¿no? Yo creo... Por lo menos en estas 2 jornadas hemos visto... Bueno, no sé, un poquito más, pero el día, bueno, es mi opinión. El día del Español, poca cosa le dio al Madrid, y el día de la Real Sociedad, aunque Rodra tratase de, metafóricamente hablando, vender la moto o engañar a la gente que había sido rock and roll lo que había visto, vimos 20 minutos de una Real Sociedad muerta y de un Madrid que sí que trianguló bien y pudo jugar al fútbol, pues como hacía mucho tiempo que no se veía, pero claro, estaba a merced ya del rival. Con todo, vosotros decís que el gran partido es el del Arsenal, es verdad, pero yo no le quito ningún tipo de... O sea, o le voy a poner atención al enfrentamiento contra la Roma y contra el Inter. Que sean equipos que dice Hernán que el fútbol italiano va a menos, bueno, pues sí, que el gran momento del Inter de los últimos años acabó después de ser goleado en la final de Champions ante el Paris Saint-Germain por 5-0, también. Pero bueno, yo creo que el Madrid es muy favorito para meterse por primera vez en este formato de competición entre los 8 primeros. Recordemos que las 2 primeras veces tuvo que recurrir a la repesca. Estaría bien que a la tercera fuese la vencida después de la plantilla tan multimillonaria que ha comprado Florentino Pérez, el presidente barra secretario técnico del Real Madrid. Y con todo, yo creo que el Madrid, lógicamente, va a estar en octavos. Y que bueno, que va a ser... Bueno, va a estar en octavos, va a estar, sí, en 16avos. Creo que va a ser la fase de grupos, la fase liga, más, no complicada de si se mete o no se mete, pero más exigente de lo que muchos pueden creer. Pero bueno, el Madrid tiene potencial de sobra, potencial suficiente como para lograr el primer objetivo, que es meterse entre los 8 primeros. En ese top 8. Te pregunto a ti, Hernán, precisamente por esos 2 partidos que mencionaba Moisés, esos 2 rivales, el Inter de Milán, donde, como decíamos, se consiguió 2 Scudettos, la Champions, José Mourinho, y que le encumbró también como entrenador. Y te pregunto también por ese partido frente a la Roma, también ex equipo de José Mourinho, si te parecen los más difíciles que tiene el Real Madrid, obviamente, por supuesto, también frente al subcampeón, frente al Arsenal. Sí, por supuesto, son los 3 partidos más complicados. 2 de ellos de visitante, con la Roma en el Olímpico.
La Roma hace años que no es protagonista en ningún lado, no ha sido protagonista ni en Italia, ni a nivel internacional, exceptuando lo que fue la Conference League que ganó Mourinho, correcto, que es el tercer torneo ni importancia en Europa. Correcto. El tercer torneo ni importancia, pero verdad, lo ganó. Y fue lo que festejó después de 60 años un título internacional. Después le ha costado meterse en los primeros puestos del fútbol italiano, competir por un título, no ha podido. Ahora, todo partido visitante puede tener alguna complicación y la tendrá el Madrid. Habrá que ver cómo llegan ambos equipos para ese entonces, para ese partido. Pero a nivel individual es mucho más el Madrid. Con el Inter también tiene más plantel que el resto, es el mejor equipo italiano. Y de ahí puede tener alguna complicación también el Real Madrid. Pero jugando como local, con un equipo que comente va a intentar seguramente apostar un empate, el Madrid tendría que sacar diferencias. Igual va a tener que sumar puntos. Igual no va a haber drama si pierde algún punto en Italia con el Roma o si pierde algún punto contra el Arsenal en Inglaterra. Le puede servir a Mourinho y a los jugadores como para decir, a ver, ¿cómo estamos ante esta situación? ¿Cómo estamos ante este partido? Como un ensayo de un equipo difícil, pensando después en el futuro. Porque si pierde contra el Arsenal no pasa nada. Como decíamos, lo que va a pasar va a ser a partir de los 16avos u octavos si clasifica directo el Real Madrid. Pero un equipo que con los rivales que tiene está para meterse entre los 8 mejores y llegar directo a octavos de final. Yo tengo muchas ganas de ver al Madrid en Champions, de ver a José Mourinho en Champions. El Madrid tiene muchas tareas. ¿Y al Betis también? Pues mira, mira, yo ya, Moisés, estoy muy relajada. Vale. Tengo tantas cosas de las que pensar. Vale, no sé si te apetecía ver al Betis, no sé. Al Sevilla vamos, para volver a ver al Sevilla en Champions, veremos a ver si lo veo, si lo vuelvo a ver. De la manera que empezó, capaz que el año que viene. ¿Cómo? De la manera que inició, esta temporada, capaz que el año que viene. Nos van a venir muy bien para paso a paso sufrir un poquito menos al final. Pero volviendo al Madrid, Mireia, y a las obligaciones que tiene Mourinho, o sea, porque tiene que rendir en la Liga, pero también tiene que rendir en la Champions. O sea, no sé dónde crees que el Madrid pueda sufrir más esta temporada. Sabemos que la Champions obviamente es una competición muy, muy complicada, pero lo que ha hecho el Madrid en Champions también es impresionante. Entonces no sé dónde ves que el Madrid pueda sufrir más esta temporada. Hay que ver cuánto le da la historia, ¿no? Esas 15 Champions que ya sabemos que tiene el Madrid y que las ganó, obviamente siendo el máximo galardonado en esta máxima competencia de clubes de Europa, pero hay que ver cuánto puede pesar la historia y cuánto tiene que mejorar futbolísticamente para hacerle frente o para estar por arriba de equipos como el PSG, como el Arsenal o como el Bayern, incluso como el Barça, que yo creo que hoy futbolísticamente son sí superiores, ¿no? Me parece que son esos 4 los que manejarían hoy como el título de candidatos o de favoritos, como queráis llamarlo. Yo creo que Mourinho, de momento, en estas 2 jornadas que lo hemos visto, creo que sí ha acertado en algo y es en darle importancia a Bellingham. Y creo que va a ser clave Bellingham, ¿no? Que recupere esa versión, ya lo dije, esa versión que demostró en la primera temporada, la que vimos también incluso en el Mundial con Inglaterra. De hecho, yo hasta que Mbappé hizo los 3 goles, me parece que Bellingham era otro jugador en el último partido frente a la Real Sociedad que iba a destacar como el MVP. Creo que fue súper importante en esa zona para crear un poquito de juego, para adentrarse un poquito más en la zona de peligro, y creo que puede ser determinante que Mou recupere a la figura de Bellingham y que obviamente Vini y Mbappé se entiendan, ¿no? Para que puedan llegar a conseguir esos títulos que les hace falta ya. Yo a Mourinho lo veo bastante contento, bastante tranquilo, Moisés, pues bueno, hablando muy bien de sus futbolistas, ese abrazo y esas risas con Vinicius, diciendo que Mbappé es un tío increíble, muy contento, y la verdad que vamos a ver si está ¿Qué va a por decir? sacar. Bueno, ¿Qué va a decir? sí. Que Vinicius no regatea a nadie, que Mbappé no se entera de la película. ¿Qué va a decir? Lo veo muy tranquilo. Estoy hablando con Moisés, exacto. Lo veo muy tranquilo. Escúchame una cosa, pero tú no sabes, tú no estarías contenta y tranquila si te invitaran de nuevo a dirigir a un club que tú quieres que te pague una mortera. Escúchame, y si hace falta decir que el utillero puede ser delantero a centro, lo dices. Bueno, pero recordemos que lo que pasaba con Xabi Alonso, que en el segundo partido ya estaba Vinicius sentado ahí en el banquillo, en el segundo partido de Liga. Lo que te quiero decir es que ha entrado con muy buen... No comparemos a Xavi con Mourinho.
Puedo pero que ha compararse dado con muy Mourinho. buen pie en el vestuario y que parece que los tiene a todos ahí, que les está convenciendo con su discurso. Bueno, a lo mejor se ha ganado, a lo mejor es que le tienen respeto. Y a lo mejor Alonso, alguien mandó que no se le tuviese respeto. Ya sabes ya saben cómo van las cosas. También te recuerdo que después de los primeros entrenamientos de Alonso con el Madrid, yo aquí en estos segmentos y en otros programas decía que el Madrid iba a ser una orquesta perfecta, que las sonrisas que se veían en los entrenamientos eran característicamente perfectas para poder jugar a la contra, porque el fútbol del Madrid era vibrante. Eso lo hemos escuchado aquí, ¿eh? Escucha, estamos a 27 de agosto. Hablemos 28 de agosto. O hablamos el 28 de agosto, da igual. Hablemos el 28 de mayo. A ver cómo está la sonrisa de Mourinho, a ver cómo está la simpatía de Mourinho, a ver cómo está la simpatía del guapo de Vinicius, a ver cómo están todos. Hay que estar de acuerdo, Ana. Hay que estar de acuerdo con Moisés. Como comienzo está bien. ¿Qué va a hacer Mourinho? Tirar flores. Si Mbappé lo salvó otro día con 3 goles. Y a Vinicius hay que tenerlo contento. O sea, la fórmula de Xabi Alonso no sirvió y no va a servir. Es muy inteligente Mourinho. El tema es cuando tenga que darle volumen de juego al equipo, cuando enfrente un Barcelona que le va a quitar la pelota, cuando juegue Champions, partidos decisivos. Ahí es donde tiene que aparecer Mourinho. Hasta ahora viene bien, pero lo mínimo. Sí, por supuesto, los jugadores también tienen que aparecer. Claro. Por supuesto, tienen que aparecer los jugadores, claro que sí, pero con una idea de juego clara y con un jugador contento en la cancha. Mourinho por ahora los tiene bien, ante Victoria los tiene bien, pero los exámenes ya van a venir y ahí cuando vienen habrá que ver cómo aparece. Porque después Mourinho, que si bien yo soy un defensor de Mourinho, ante el resultado negativo, si empieza a acusar a los jugadores como lo hizo en otros clubes, se le da vuelta a todo. Si después lo critica Mbappé, lo critica Vinicius. Entonces, ese es el momento clave del Madrid. Bueno, de momento vamos a dejarlo que están muy, muy tranquilos y felices. Vamos a ver qué pasa dentro de unos meses y qué pasa sobre todo cuando ya lleguen las instancias finales, que esperamos verlos ahí, ¿no? A los grandes de Europa, incluidos por supuesto el Real Madrid. Chicos, ha sido un placer como siempre, he reído muchísimo, me lo he pasado bien. Claro. Qué ganas de que arranque la Champions, qué ganas de que vuelva a la Liga y bueno, de tener vídeos como este. Espero que la gente también se divierta, que comente, que comparta, que le dé like y que nos siga y se suscriba para seguir disfrutando de estos debates. Un placer, chicos, y hasta la próxima. Adiós. Adiós a todos.